Buenas tardes, chicos. Qué gusto verlos. Perdón por no haber podido estar con ustedes. Tenía que hacerme unos exámenes de rutina y son un poco complicados al inicio del verano. Los quería hacer en vacaciones, pero ya saben, no solo nosotros nos tomamos vacaciones, sino también todos los médicos. Entonces, se vuelve complejo, pero todo bien. Entonces, les agradezco su comprensión, que en esa primera sesión me dejaran solo dejarles un mensajito virtual, pero ya estamos. Los que me conocen saben que soy como relojito, que muy rara veces falto en las sesiones, entonces aquí me tendrán. Bueno, ya estuve viendo sus resultados de ese examen de colocación, hubo un par que les fue muy bien, pero pues sí quiero empezar la sesión de hoy justamente yéndonos a las respuestas para los que los contestaron y para que ustedes vean cuáles eran las respuestas correctas y cuál era la lógica y por qué preparé la clase de hoy como la preparé justamente en términos de las respuestas que nos dieron. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ahí se ve todavía Maestra, ¿puedo hacerle una pregunta rapidísimo? ¿sí? Lo que pasa es que yo después de contestar el diagnóstico me di cuenta que, o sea, como que había iniciado sesión para contestarlo con otra cuenta de Google que no es la que tengo en el Classroom. Entonces quería ver Oh, si hay algún problema con eso, o sea, porque, ajá. ¿cuál es tu nombre? Déjame ver, o sea, Bueno, María Fernanda Paredes. a ver, déjame, porque con quien tuve problemas es con Andrea Rodríguez Cabral. Ella como... Esa fui yo. Yo tuve la misma situación. Entonces, sí, con ella no se pudo importar la nota. Entonces, si le llegó el correo de la calificación, me lo reenvían, por favor, a mi correo a mí y a los adjuntos, Sí, porque pues aquí pudieron llenar el cuestionario, sí. Sí, yo sí lo llené, pero, ajá, le digo que, no, aquí está. Sí, me llegó aquí con, se lo reenvió desde el correo del Google, creo. Sí, acuérdense que solo era para el primer día, entonces por eso probablemente si lo intentaron hacer después ya estaba cerrado, ¿no? Sí, porque sí Entonces, me llegó el correo con la calificación, entonces se lo mando. Muchas gracias. entonces reenvíamelo porque sí vi tu comentario, pero exacto. Ok, sí, muchas gracias. Entonces, vamos a ir sobre las respuestas que se van a ver de manera anónima, no voy a mostrar ni voy a ventanear a nadie, ni quién lo hizo mal. Esto es solamente algunas cositas que quería ver cómo estábamos justamente para ver qué tanto necesitábamos hablar de algunas cosas de probabilidad y algunas cosas de distribuciones muestrales y de la misma inferencia que les puse solamente un ejercicio práctico al final para ver cómo estamos más o menos. Entonces, sí, porque creo que Marifer me aparece como que no lo has entregado en el Classroom, aunque sí llenaste el cuestionario. Entonces, como que no se importó la calificación y como para tenerla, la ponemos ahí en el Classroom. Listo, entonces voy a compartir acá, ¿no? Entonces, la primera era un poquito para ver si se acordaban de las propiedades de las distribuciones, porque van a ser sumamente importantes para la parte de inferencia que vamos a hacer, ¿no? Entonces, la primera era, tomando en cuenta en una distribución binomial, cuál era la correcta, ¿no? Y la correcta era que cuando tenemos una probabilidad de éxito individual muy baja, o sea, una P muy chiquita, esto va a estar asociado con distribuciones con sesgo positivo. Acá puede haber que el asunto puede ser que ustedes tengan como problema en dos elementos. Uno, que no se acuerden para nada de las distribuciones, y la segunda es que no se acuerden cuál es el sesgo positivo y negativo. Así que por eso les voy a poner una pequeña imagen ahorita para que ustedes vean cómo era el asunto, ¿no? Creo que, a ver. ¿Sí están viendo el PowerPoint? Sí, sí. El ventanerío de Zoom a veces me estresa. Entonces, lo que tenemos acá, por ejemplo, es que si nosotros tenemos una distribución normal,
una distribución binomial, perdón, lo que vamos a tener es que es una distribución discreta. Por eso ustedes van a ver aquí los puntitos. Esta imagen es la imagen que ustedes encuentran en Wikipedia cuando buscan distribución normal, ¿sí? O sea, no es una imagen así muy complicada, sino que es la que sale en Wikipedia. Entonces, la distribución binomial nos va diciendo cómo se distribuyen el número de éxitos en cierto número de ensayos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que cuando la distribución es completamente simétrica, va a coincidir con una probabilidad de éxito exactamente igual a 0.5, ¿no? Que es esta azulita y esta rojita. La diferencia entre la azulita y la rojita tiene que ver con la base, que viene dada por el número de ensayos. Entonces, P, ¿qué nos está dando? P nos está dando también una medida de asimetría. Y es un poquito como para remarcarles la importancia que tienen las distribuciones de probabilidad para describir una población en términos de sus parámetros. En este caso, el parámetro P, además de decirnos la probabilidad de éxito en un ensayo individual, nos está diciendo también la simetría que tiene la distribución. Entonces, si ustedes comparan la azulita con la verde acá, van a ver que la verde tiene un sesgo, negativo. Digo, sí, negativo. Y la azul, pues es simétrica, ¿no? Entonces, si esta tiene un sesgo negativo, nosotros nos podemos imaginar igual que cuando este valor es muy chiquito, pues va a tener un sesgo hacia la derecha, ¿no? Por tanto, va a tener un sesgo positivo. Por eso la D era la correcta, ¿no? Entonces, ya vamos a volver ahorita, justamente porque esto no quedó tan claro, si revisamos más o menos cómo nos fue en ese examencito. Si ustedes ven, pues de 31, solo 6 la tenían correcta. Entonces yo dije, bueno, entonces sí tenemos como que volver un poquito a las propiedades de esos parámetros, porque pues este examen no se trataba, bueno, había un premio, pero eso era lo de menos, era más o menos ver cómo andan para ver qué tanto vamos a encontrar problemas para algunos conceptos que van a ser básicos para lo que vamos a hacer este semestre. Entonces, pues aquí, pues nos quedó claro, tengo evidencia para decir de que tenemos que repasar esto, ¿no? La segunda pregunta tenía que ver cómo, y esta estuvo con mucho mejor desempeño, y esto indica que como el concepto más básico de la inferencia está claro, que la inferencia estadística refiere a hacer conclusiones de la población con información de una muestra aleatoria. Entonces, ahí está completamente correcto, ¿no? Teníamos de 31 a 23 la contestaron, entonces pues eso está súper bien, ¿no? Y luego, la distribución T-Student es utilizada para hacer inferencias sobre la media de, y la respuesta correcta era variables cuantitativas, porque se utiliza para variables cuantitativas, es decir, variables continuas, pero cuando tenemos muestras pequeñas, ¿no? Cuando tenemos muestras grandes, vamos a utilizar la distribución normal, y cuando tenemos muestras chiquitas, vamos a utilizar la distribución T-Student, ¿no? Y aquí también, muy buen desempeño, 22 de 31, ¿no? Entonces, ahí anduvimos más o menos bien, ¿no? Acá, esta también estuvo bien. Esto significa que alguna parte muy básica del teorema del límite central, esta pregunta estaba basada en el teorema del límite central, así que lo que estaba aquí de fondo era eso, aunque ustedes no supieran los nombres. Decía, si seleccionamos todas las muestras posibles, las medias de todas esas muestras de tamaño n de una población seguirán una distribución normal. Esta aproximación será más precisa en la medida que el tamaño de la muestra aumente. Y ahí todos pusieron que esta aseveración era verdadera. Bueno, no todos, pero la gran mayoría, 23 de 31. Entonces, ahí estuvo también, está muy bien. Pero esta tuvo un bajón, ¿no? Que se parecía, empezaba igual que la otra, pero tenía otro elemento. Dice, en la medida que la muestra aumente, la desviación estándar de esos promedios son iguales a la desviación estándar de la población.
La desviación estándar de los promedios, que también se conoce como error muestral, es esa fórmula que ustedes tenían en estadística 2 o en algún momento que tenía que ver cuando poníamos que el error muestral era igual a la desviación estándar de la población o sigma entre raíz de n. Entonces no puede ser igual, ¿no? Siempre va a ser más chiquita la distribución estándar de la muestra con respecto a la de la población. Pero en esto ahondaremos en la siguiente clase, ¿no? Que ya vamos a hacer un repaso más profundo del teorema del límite central. Y estuvo ahí más o menos mitad y mitad, ¿no? Una de las condiciones de la inferencia es el muestreo aleatorio, o sea, por lo menos ustedes quedaron claros que para poder hacer inferencia estadística necesitan que la muestra sea aleatoria. ¿Y esto por qué va a ser necesario? Entonces, pues muchos me pusieron por eliminar el sesgo de la selección, hubieron 10 respuestas y 4 respuestas que permite utilizar las leyes de la probabilidad. En realidad, la correcta eran A y B, porque es para ambas cosas, ¿no? Entonces, lo que me sentí bien es que solo una persona puso ninguna de las anteriores, ¿no? Entonces, que digamos que era la que sí estaba completamente incorrecta. Entonces, pues ahí más o menos, ¿no? Y la fórmula del intervalo de confianza. Aquí estuvo también bastante bien esta pregunta, ¿no? Que dijimos que para hacer un intervalo de confianza yo voy a tomar una estimación puntual que justamente es el estadístico que proviene de la muestra y más o menos, y voy a multiplicar un valor asociado a una probabilidad de la distribución Z por el error estándar, ¿no? Entonces, esa era la correcta, no había con más, había multiplicado y había con menos, pero eso era simplemente opciones no correctas. Y esta tenía que ver con que ustedes pudieran identificar cuál era la relación que se mantenía. La muestra es a la población, y entonces, por ejemplo, los parámetros solo corresponden a poblaciones, entonces está incorrecta porque parámetro corresponde a población, no a muestra. Entonces, esta tenía los órdenes al revés, ¿no? La correcta era lo que el estadístico o estimador, por ejemplo, X barra es un estadístico o estimador de la muestra y un parámetro es mu. Los parámetros siempre van en letras griegas, por ejemplo. Entonces, esa es como una pequeña idea que ustedes pueden tener a la hora de revisar eso. Y la probabilidad a la frecuencia relativa también estaba incorrecta porque la frecuencia relativa correspondería a la muestra y la probabilidad a la población, y esta era simplemente una que me inventé. Entonces, la correcta era esta. Y finalmente, esta que tuvo menos de la mitad de aciertos, tenía que ver con que ustedes construyeran un intervalo de confianza bastante sencillo, con datos bastante simples, pero para ver si podían hacer estas operaciones, pero más o menos la mitad de la clase sabe hacer intervalos de confianza. Entonces, vamos a tener que repasar los intervalos de confianza. No vamos a empezar ahorita, hoy por ahí, sino que vamos a empezar justamente la lógica del cuestionario. Tenía como una lógica en términos de también de los contenidos, entonces vamos a empezar hablando justo hoy un poquito sobre las distribuciones de probabilidad y las distribuciones muestrales, y ya la próxima semana vamos a hablar del teorema del límite central y vamos a hacer ya algunos cálculos de estos intervalos de confianza. No sé si alguien tiene alguna duda sobre este pequeño examencito que no dolía, que era de chocolate y solo servía para ganar. No. ¿Alguien tiene, antes de que pasemos ya a la sesión, alguien tiene alguna duda sobre la clase, el Classroom, el Edpuzzle, las 10.000 herramientas que usamos en esta clase? ¿Todos pudieron darse de alta? Yo el problema que tengo, y que creo que pasó con Marifer, es que
Es que creo que hay gente que se dio de alta con cuentas de Gmail en Classroom. Y yo pensé que eso no se podía. Pensé que todos solo tenían cuentas de la facultad. Entonces, voy a tener que cambiar alguna configuración, sobre todo cuando hagamos cuestionarios, porque normalmente como por default, o sea, yo no se lo pongo, pero cuando estoy haciendo cuestionarios en el Classroom, me pone que solo lo pueden llenar con correo de la facultad. Pero si su correo no coincide con la cuenta que tienen en el Classroom, no puedo importar las calificaciones. Entonces, bueno, este es un tipo de tareas que vamos a dejar, que ustedes van a poder llenar en términos de formulario. Entonces, si ustedes ven automáticamente, después se les va a mandar su calificación, tal como hicimos en esta ocasión, y después la van a ver reflejada en su Classroom casi de manera inmediata. En algunas ocasiones, pues esta era de selección múltiple, pero también vamos a tener cuestionarios donde ustedes van a tener que subir información porque voy a pedirles el procedimiento y ustedes van a agradecer que les califiquemos el procedimiento y que no estemos calificando en términos de exactitud de los datos, o bien que ustedes interpreten algo y entonces van a tener que escribir, ¿no? Una cosa rara a veces en estadística, que quizás no están tan acostumbrados, controles de lectura y preguntas de interpretación, ¿no? Por ahí veo que tengo algo en el chat. Dice Vivian, dice que ya hizo sus cuentas de RStudio, Edpuzzle y Classroom con la cuenta de la facultad. Súper bien. Andrea nos comenta que solo puede acceder al Classroom con la cuenta a la que se mandó el correo inicial, que es la que viene en las listas. O sea, ¿no tienes cuenta de políticasunam.mx? Sí la tengo las dos cuentas. O sea, según lo que yo tengo entendido es que cuando se manda el correo inicial, son los correos que vienen en las listas, ¿no? Que recibe cada profesor cuando ya están las listas de ordinarios. Entonces, esos se utilizan para mandar la invitación, bueno, para mandar el correo inicial, y cuando se hace el Classroom, creo que también, no sé si ustedes lo hicieron, pero o sea, es que yo soy adjunta en otra clase y en esa clase lo que hicimos fue invitar a las personas con el correo que teníamos porque no teníamos el de políticas. Entonces creo que para que las que nos unimos con el correo de Gmail nos podamos unir con el de políticas, nos tienen que dar de alta en el Classroom, porque aunque pongamos el código nos tienen que aceptar. Eso es lo que yo tengo entendido. Pues es que nosotros siempre habíamos trabajado con mandarles el código, pero tú sí estás en el Classroom, Andrea. Sí, estoy en el Classroom, pero con mi cuenta personal. Ajá, bueno, es que el problema es que es eso, bueno, voy a tener que verificar cada vez que haga un cuestionario de que sí puedas entrar, ¿no? Porque normalmente si no coincide, pues no se puede importar la calificación. Veo algo más en los chats. No, Andrea, sí está bien porque ya sé que hay algunos que están con el correo de Gmail y lo único que voy a tener que hacer es cambiarle los permisos a los formularios cuando haga formularios y supongo que de ahí no habrá problemas, ¿no? Es que antes no se podía, antes solo podían con correos de políticas, no podían nunca meterse acá. Listo, entonces, si no hay dudas así como operacionales de todas las cosas que vamos a hacer, vamos a pasar al inicio de este repaso y vamos a empezar por el principio. Bueno, no tan por el principio, pero sí vamos a empezar por la parte de distribuciones de probabilidad, ¿no? Entonces, bien, entonces, parte de eso de la población es a la muestra, eso que parecía como un acertijo del Señor de los Anillos, tenía que ver justamente con esto, ¿no? Las definiciones y conceptos más básicos, lo que tenemos es que la población, cuando estamos hablando en términos de estadística, cuando ya nos veamos en sociodemografía, población va a ser otra cosa. Es todo el grupo de personas o individuos o elementos, municipios
unidades geográficas, todo ese universo que ustedes estén estudiando es lo que vamos a considerar como la población. Y la muestra es un subconjunto de la población sobre la cual recogemos información, sobre la cual registramos la información, ¿no? Y vamos a utilizar esa muestra para sacar conclusiones sobre toda esa población, y los diseños de muestreo, que hoy nos vamos a acercar un poquito a ellos, van a describir exactamente cómo elegir una muestra de la población. Más adelante veremos diferentes, muy rápidamente, algunos tipos de muestreo. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, donde ustedes mismos en grupos van a aplicar un muestreo aleatorio sistemático. Se oye bien fancy y bien pomposo, pero ya van a ver que está bien fácil. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? ¿Por qué esa pregunta sobre P y el sesgo y todo eso? Es que las poblaciones van a estar descritas por las distribuciones de probabilidad y los parámetros que están definiendo esas distribuciones de probabilidad, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de poblaciones cuantitativas, mucho de la ubicación y la forma va a ser descrita por justamente la media poblacional y su desviación estándar, ¿no? Entonces, si yo sé, o sea, si yo sé que hay una población que sigue una distribución normal y yo tengo información sobre media y sobre sigma, pues voy a saber un montón de cosas de cómo se está comportando esa población. Incluso en sus clases de estadística 1 y de estadística 2 eran ese tipo de ejercicios donde nos decían entre A y B, la probabilidad en que X esté entre A y B, y para eso necesitábamos los valores de mu y de sigma, ¿no? En el caso de las poblaciones binomiales, que refieren a variables cualitativas de un éxito y un fracaso, de un éxito estadístico y un fracaso estadístico, como lo es voté por alguien, no voté por alguien se murió, alguien no se murió, que podría, si ustedes ven, morirse no es un éxito, pero puede ser un éxito estadístico. Entonces, la ubicación y la forma van a estar determinados justamente por ese valor de P, que era lo que se les evaluaba en esa primera pregunta, ¿no? Entonces, si no se, o sea, en el mundo ideal nosotros decimos, bueno, esta población tiene esta distribución y estos parámetros, pero eso casi nunca pasa, ¿no? Lo que pasa, como en la vida más normal, más cotidiana, es que nosotros no vamos a conocer los valores de los parámetros. A veces podemos hacer supuestos sobre la distribución que sigue la población, o sabemos por ciertas leyes estadísticas, como el teorema del límite central, que se podrán distribuir de cierta manera. Entonces, nosotros, a partir de esas distribuciones de probabilidad, vamos a poder hacer inferencias sobre esos parámetros utilizando información de la muestra. Por eso es que son tan importantes las distribuciones de probabilidad. Por eso ese montón de ejercicios, de permutaciones, combinaciones, que pareciera que no tenían nada que ver con la investigación social, pues tienen mucho que ver, porque comprender la probabilidad es como esencial para que ustedes puedan hacer la inferencia. Entonces, la distribución binomial, que tenía esta fórmula tan terrible, que usaban combinaciones, permutaciones y demás, se trataba de que nosotros hacemos un experimento binomial. Ese binomial viene de dos, ¿no? Que tenemos solo dos opciones, un éxito o un fracaso. Pero el asunto es que lo repetimos n veces, ¿no? Cuando nosotros, y en la cotidianidad que nosotros vamos a estar utilizando fuentes de información, encuestas, nosotros podemos pensar que seleccionar a un individuo, a una individua para la muestra es un ensayo, ¿no? Entonces, si yo selecciono a alguien de esa muestra, le puedo preguntar, mire, usted votó por fulano, usted no votó por fulano, ¿no? Entonces, ahí estoy realizando un experimento binomial, ¿sí? Y entonces, si nosotros tenemos información sobre esa probabilidad de éxito en un solo ensayo, vamos a poder tener información de las probabilidades de cierto número de éxitos en cierta cantidad de ensayos, que era lo que hacíamos con la distribución de probabilidad. Entonces, como les decía, ¿no? Esas distribuciones están definidas por los parámetros. Entonces,
esto se puede comprobar matemáticamente, pero bueno, es una cosa que nosotros sabemos. Y si alguno llevó la estadística 2 conmigo, se podrá acordar que hicimos ejercicios donde verificábamos que esto era verdadero, ¿no? Entonces, si yo tengo una distribución binomial, la media, mu, y vean que estoy usando letras griegas porque me estoy refiriendo a parámetros, va a ser igual a n por p, ¿no? Luego, la varianza va a ser igual a NP por Q, donde Q es un poquito más que, un poquito diferente de P. ¿Alguien se acuerda de qué era Q? El complemento de P. El complemento de P, ¿no? Exactamente, ¿no? La probabilidad de fracaso, ¿no? Entonces, si ustedes ven, o sea, si yo sé que hay algo que se distribuye como una normal y tengo información del número de ensayos y de P, o sea, no necesito ni tener los datos y ya tengo mu, ya tengo la varianza, ya tengo la desviación estándar, ¿no? Y bien, acá está la diapositiva que ya les había mostrado, el sesgo y la simetría. Nomás aquí agregar que en este caso el ancho de la distribución va a estar en términos de el número de éxitos o el tamaño de la muestra. Entonces, cuando nosotros ya pasamos un poquito más allá de probabilidad, lo que hacemos es que para hacer estimaciones muchas veces, en lugar del número de éxitos, utilizamos la proporción de éxitos. Entonces, el número de éxitos, que podría ser X, mi variable aleatoria X, el número de éxitos, la puedo dividir entre N. Y eso me queda una proporción, ¿no? Entonces, estoy sumando todos los éxitos y los divido entre N y eso se vuelve P, ¿no? Que es la probabilidad de éxitos en la población va a ser igual a la probabilidad de éxito individual. Ya veremos más adelante también por qué. Y entonces, la desviación la varianza va a quedar como P por Q y la desviación estándar como raíz de P por Q. Por eso, la opción que decía que la desviación estaba definida por P, pues no era correcta, ¿no? Porque en realidad la desviación va a estar definida tanto por P como por Q, el producto de ambos, y a eso se le saca raíz. Era un poco más complejo, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya veamos algunos ejercicios de aplicación sobre P por Q, vamos a ver sobre distribuciones binomiales, vamos a ver que vamos a utilizar el P por Q como varianza y la desviación estándar raíz de P por Q. Esto es importante también porque en el último ejercicio que hicimos en estadística 2 sobre inferencia, se les pedía calcular los intervalos de confianza de diferencias de proporciones. Y hubo un grupo no tan pequeño, y hay varios de ustedes que están acá, que sí se equivocaron en utilizar la desviación estándar correcta. Algunos como que, no sé, se confundieron entre la normal y la binomial, pero bueno, traté de calificar así porque eso lo vimos muy rápido y dije, bueno, nos veremos en estadística 3 y esto se solucionará. Entonces, cuando nosotros tenemos distribución de binomiales, vamos a volver a estos valores donde la varianza es P por Q y la desviación estándar es raíz de P por Q. La otra distribución que me gustaría repasar el día de hoy, otros días repasaremos la distribución chi cuadrada y la distribución F, es la distribución normal. La distribución normal tiene esta fórmula, ¿no? Que es muy fea, muy grande y muy complicada. Entonces, al ser muy fea, muy grande y muy complicada, se imaginarán que en aquellos tiempos donde las calculadoras no eran como muy famosas, nacieron las tablas de probabilidad, ¿no? A ver, ¿alguno de ustedes ha visto la tabla de probabilidad? Conteste por ahí. Las tablas de las distribuciones. Ahí, más o menos, esto que podría ser, esto que les acabo de preguntar,
una variable nominal, ¿no? de éxito y fracaso, donde sí las conocen y no, que no las conocen. Tenemos que la proporción de éxitos fue de 0.72, ¿no? Entonces, la mayor parte sí la vio. Entonces, ¿qué hacían esas tablas? Básicamente, esas tablas es una manera en que nosotros vamos a integrar, ¿no? Dicen, pero profe, yo no me acuerdo lo que era integrar. Espérense. Voy a... Integrar es encontrar el área debajo de una curva. A veces, por ejemplo, nosotros hacíamos ejercicios de cuál es la probabilidad de que X esté entre un valor de A y B, lo cual, además, si ustedes se acuerdan de la parte integral, nosotros dijimos que pues no se puede encontrar el área debajo de la curva de un valor específico, siempre vamos a hablar de intervalos, ¿no? Entonces, si ustedes comparan contra el dibujito que les puse acá, si ustedes ven la distribución binomial tiene puntitos, no están pegados, ¿no? Porque aquí X toma valores específicos, porque son cierto número de éxitos. La distribución binomial es una distribución para variables discretas. La distribución normal va a ser una línea suavizada y eso lo que significa es que los valores son continuos. ¿Y qué significa un valor continuo? Que, o sea, hay un montón de decimales aunque no los veamos, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, es que yo pesos tantos kilos, 0.5000000, y digamos que nunca voy a terminar de poner todos los decimales. Es completamente continuo, completamente suavizado, ¿no? Entonces, no puedo encontrar el valor específico porque no termino de establecer ese valor tan específico. Entonces, lo que nosotros hacemos con la distribución binomial normal es que nosotros vemos, esto es o la distribución normal o la campana de Gauss. Muchísimas cosas en la naturaleza se distribuyen como una distribución normal. Los pesos, las alturas, los diámetros de los árboles, o sea, está probado científicamente que se distribuyen como una normal, ¿sí? ¿Y cuál es la onda de esta distribución, no? Si ustedes ven, tiene colitas chiquitas, ¿no? Ahí está, muy poquitas cosas están en la colita. O sea, si yo hiciera como áreas debajo de la curva de estas colitas, son muy chiquitas, y la mayor parte está alrededor del centro. Y el centro, ¿cuál es el centro? Va a ser la media, ¿no? Y entonces, a cierto número de desviaciones estándar, yo voy a tener cierta cantidad de observaciones. Y esa, digamos, particularidad de la distribución normal es la cual la hace como muy, muy, muy importante. Entonces, esta fórmula horrible es esa distribución normal, que también se puede escribir de esta manera. Aquí se ve mejor. Si ustedes ven, este es el número de Euler, este es el número de pi. Entonces, estos son números que existen, ¿no? Tendrán un montón de decimales, pero son números que ya están dados. El 2 también es un número que está dado, el 1 también, el 2 sí. O sea, se ve bien feo, pero vamos ahí viendo qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos, ¿no? X es justamente mi variable X, ¿no? La variable que yo estoy describiendo. Y entonces lo que yo veo es que en realidad esta función únicamente está determinada por sigma y por mu. Es decir, esta profe el primer día nos puso la peor fórmula, no la van a volver a ver, porque lo que nosotros vamos a utilizar son las calculadoras, ya sea del Google Sheets o la calculadora de internet o el comando de R para integrar esto, para encontrar valores, ya sea los valores de esa probabilidad del área de la curva o la distribución inversa, que dadas ciertas probabilidades yo voy a tener ciertos valores de X. Pero eso volveremos más adelante. Entonces, esta es la distribución normal, es la distribución de distribuciones, es como el anillo para llamarlos a todos, es la distribución normal, ¿no? Muchas distribuciones van a tender hacia la normal en la medida en que n tiende al infinito. Incluso la distribución binomial, ustedes ya vieron acá,
tiene, sobre todo cuando el parámetro es 0.5, pues ya va teniendo forma de campana de Gauss, ¿no? Si ustedes se imaginan esto, si ustedes tuvieran más puntitos, más puntitos, más puntitos, más puntitos, porque hicieron un tamaño de la muestra muy grande, repitieron el experimento muchas veces, podrían ir rellenando estos puntitos hasta que, digamos, pudiéramos pensar que se vuelve continuo. Y entonces nosotros vamos a ver que, y para términos prácticos, cuando hagamos inferencia, la binomial se va a aproximar a la normal, ¿no? Bien, voy a lanzar una encuesta, pero hoy para saber si esto quedó claro. Antes de pasar a otra. Espérense. Ay, no. Ahí está. El graniodín. Por ahí tengo un par de nos. Si nos comentan en los chats. Entonces, acá lo importante es que la distribución normal sirve para variables cuantitativas continuas. La distribución binomial nos va a servir para variables cuantitativas discretas, ¿no? Y sobre todo para aquellas cuyos valores solo pueden tomar ceros y unos, ¿no? Ahí esos tres no están como calladitos. ¿No? Estoy viendo los chats, si me quieren escribir en privado. Sí, si tienen duda, chicos, mándenos privado si no quieren ponerlo en el general para saber cuál es la duda puntual. O si quieren que repita algo, díganlo, Sí, sin por favor. problema. Miren que ya me estoy chupando la graniodín. La garganta aguanta. Bueno, listo. Entonces, esperemos que después se vaya sumando y que esas dudas desaparezcan. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos haciendo inferencia? ¿No? Hay otro elemento que juega un papel cuando nosotros estamos haciendo inferencia, y eso es el tamaño de la muestra, ¿no? Va a ser un valor muy importante y que va a determinar incluso los procedimientos que nosotros vamos a utilizar. En este caso, cuando nosotros hagamos inferencias, como bien contestaron en su cuestionario, para valores cuantitativos, para promedios cuantitativos, y la información que tenemos nosotros de muestras pequeñas, entonces vamos a usar la distribución del student, ¿no? Otra cosa que además podemos hacer es también poder utilizar esta distribución a pesar de tener la muestra chiquita y no tener información sobre la desviación estándar de la población o sigma, ¿no? La distribución t-student entonces va a cambiar dependiendo del tamaño de la muestra a partir de una variable que se llama grado de libertad, que veremos cuando ya hagamos los ejercicios de repaso de estimación de intervalos y de pruebas de hipótesis. Y lo que, digamos, visualmente la diferencia que existe es que va a tener las colas más pesadas, decimos. O sea, ¿y qué va a significar eso? Que vamos a tener una mayor cantidad de valores en los extremos, ¿no? Y esto va a tener implicaciones para nuestras estimaciones. Pero también tiene una forma donde la mayor parte de los valores están centrados en el área central, ¿no? Y justamente en la media, ¿no? Entonces, ¿no? Como para recapitular, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que para las poblaciones cuantitativas se van a distribuir como una normal, ¿no? Si estas están y van a estar descritas por la media de la desviación estándar. La forma de la distribución va a depender de sus parámetros y al seleccionar una muestra y que nosotros querramos decir cosas sobre la población, si es grande, vamos a poder utilizar la normal, y si es pequeña, tendremos que utilizar la t-student.
Por ahí el dato curioso es que la TED Student nació con la cerveza Guinness, entonces cada vez que se tomen una Guinness, brinden a favor de sus clases de estadística. Por ahí en el semestre pasado les pasamos el video que explicaba justamente esa historia, para que vean que, que también haciendo y fabricando cerveza se pueden llegar a descubrimientos estadísticos. Bien. Entonces, si yo ya tengo información y yo sé más o menos en la población más o menos cómo se comportará, pues yo ya sé qué parámetros tengo que buscar, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Necesito una muestra y necesito que sea aleatoria, ¿no? Como bien ustedes pusieron en ese examencito, es que el proceso de elaboración de conclusiones sobre una población, sobre la base de datos de la muestra, se va a llamar el proceso de inferencia estadística. ¿Y por qué? Pues porque estamos infiriendo información que no tenemos de la población acerca de lo que sí sabemos sobre la muestra. Y para poder hacer esto, nosotros vamos a necesitar el muestreo aleatorio. Como ahí decía, lo necesitamos para dos cosas. Uno, eliminar el sesgo de selección, ¿no? Porque no voy a entrevistar solamente a los que me caen bien, ¿no? O solamente a los que me quieren contestar, sino que voy a entrevistar de manera que yo tenga un pool de datos que sea más representativo de la población. Y la otra, y bien importante, es que esto me va a permitir a mí utilizar las leyes de probabilidad, ¿no? O sea, son distribuciones de probabilidad. Entonces, para ello, yo necesito utilizar estas leyes. ¿Y cuáles son las leyes que vamos a utilizar? La primera, la ley de los grandes números, y la segunda, el teorema del límite central, ¿no? Esta fuera una clase, digamos, de estadística no tan aplicada y una estadística más basada en matemáticas, tendríamos que pues escribir un poco más estas leyes. Ahorita solo vamos a conceptualizar. Y ya en la siguiente clase también vamos a hablar de algunas propiedades de los estimadores que estamos estimando, valga la redundancia. Entonces, la ley de los grandes números, a ver, primero una encuesta, porque en la mañana resultó que mucha gente no la conocía. Entonces, ¿ya habían oído a ustedes hablar de la ley de los grandes números? Tengo 10 sí y 23 no. Bueno, entonces iré más lento acá. Y lo que me parece extraño acá es que tengo a varios de mi sesión pasada. Y sí lo vimos. Bueno, entonces, la ley de los grandes números me dice que en la medida en que yo aumente el tamaño de la muestra o que yo aumente el número de experimentos que yo realice, de ensayos que yo realice sobre un mismo experimento, que puede ser, por ejemplo, seleccionar a una persona, si yo tomo una muestra de eso, si tomo una media de eso, esa media observada que yo estoy viendo de manera empírica, en la medida en que n sea más grande, se va a ir acercando a la media teórica. Entonces, este ejemplo de acá es un ejemplo que a mí me gusta porque, bueno, aquí dice el número promedio, el promedio de lo que me sale cuando tiro un dado, ¿no? Hay un promedio que es completamente teórico, que yo puedo sacar, y yo digo teórico porque lo puedo hacer sin ni siquiera tirar el dado, ¿no? Si ustedes se acuerdan de sus clases de estadística, teníamos una cosa que se llamaba S, que era un conjunto que llamábamos el espacio muestral con cada uno de los elementos posibles de un experimento. Entonces yo tengo 1, 2, 3, miren, 4, 5, 6. Varios meses acá y no me mejora la letra en el mouse. Entonces, si yo saco un promedio de esos 6 números, ¿cuál sería? O sea, si yo sumo 1 más 2 más 3 más 4
más 5, más 6. Entre 6, ¿qué valor me da? ¿Cuál va a ser mi mu? A ver, en los chats que alguien me ponga la respuesta. ¿Nadie? 3.5 nos dice Jorge. Exactamente. Entonces, si ustedes ven, esta línea azul está justamente en el 3.5. ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos media teórica. O sea, ¿por qué es teórica? Porque no he hecho nada, ¿no? O sea, no he tirado el dado y ya sé que ese es el valor, ¿no? Pero bueno, nosotros, además, nosotros desde el mundo empírico, desde el mundo de la investigación social, desde el mundo de la investigación en general, pues nos aproximamos a la realidad de manera empírica. Y entonces nosotros trabajamos muchas veces con lo observado, ¿no? Y eso va a depender de cuántas veces nosotros hagamos un experimento. Entonces, si yo tiro cierto número de veces un dado, puedo ir sacando el promedio de los valores que me van dando, ¿no? Entonces, si yo tiro el dado unas 2 veces, a lo mejor en una primera vez me dio 6, en una segunda vez me dio 5, entonces cuando yo tiro el dado 2 veces, el promedio me da 5.5. Entonces, si yo voy acumulando todos esos valores, voy viendo entonces en esa línea verde que en la medida que voy aumentando, y esto se escribe así, n tiende al infinito, en la medida que yo voy aumentando el número de ensayos, si ustedes ven esa línea verde, se va acercando más al azul, incluso se estabiliza, ¿no? Entonces, este es el gráfico de una simulación. Entonces, pues sí, ¿no? Nosotros vamos a querer que esto suceda y entonces, en la medida en que nosotros tengamos una muestra más grande, pues nosotros vamos a estar más seguros de que esa media que estamos encontrando se parece a esa media teórica. Y si ustedes ven cómo escribí esa media teórica, le puse mu porque es un parámetro, le puse mu porque es el parámetro poblacional. Muchas veces podemos igualar a esta media teórica a la media poblacional, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos con la ley de los grandes números es que la X barra de ese número de intentos va a tiende, la flechita tiende a mu cuando n tiende al infinito, ¿no? Es decir, que se hace cada vez más grande, ¿no? ¿Y por qué es importante esta ley de los grandes números? Yo ahorita me voy a quedar con la ley fuerte, pero también hay una ley débil que tiene que ver con las condiciones de la varianza, pero no voy a entrar a eso porque esto no es una clase de estadística matemática. Pero esta ley nos va a justificar esa interpretación intuitiva de que el valor esperado de una variable aleatoria, la esperanza matemática, que nosotros le llamábamos, es el promedio a largo plazo al hacer un muestreo repetitivo, ¿no? Entonces, yo sé que es raro porque a nosotros largo plazo nos suena a tiempo, a un montón de cosas, pero muchas veces en matemática y cuando ustedes vean algunas cosas de estadística, a veces se utiliza largo plazo cuando nosotros sucesivamente estamos haciendo algo, ¿no? Entonces aquí si yo sucesivamente voy tomando, tirando más el dado y tirando más el dado, yo me voy a ir acercando más a ese valor. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro sobre la ley de los grandes números. Y si me ponen que no, por favor, les pido que me pongan algo en los chats también. Bien. Entonces, la otra ley es, nos vamos a quedar así como a la mitad en esta sesión, porque no vamos a alcanzar a ver el teorema límite central, pero sí vamos a empezar para que ustedes vayan recordándose de estos elementos de distribuciones de muestreo o distribuciones muestrales, ¿no? Lo que nosotros tenemos, y ya sabemos, es que X barra, por ejemplo,
va a corresponder a la muestra y mu va a corresponder a la población, ¿sí? Pero al tener un elemento aleatorio, esa muestra es esa muestra. Pero yo podría haber tenido otra, porque aleatoriamente me podría haber salido otra cosa, ¿no? Entonces, imaginamos un mundo donde nosotros pudiéramos ver todas esas muestras posibles, pues nos vamos a dar cuenta que esas X barras van a ir variando de una a la otra. Y algo que varía, y que varía de manera aleatoria, pues es una variable aleatoria, ¿no? Entonces, si nosotros sacáramos la distribución de probabilidad para esas medias, para esos promedios, para esas sumas, esas son las distribuciones muestrales. Y como las distribuciones que nosotros teníamos de cualquier otra variable aleatoria, lo que nosotros vamos a tener son valores específicos de nuestra variable aleatoria y valores de probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es en sí una distribución muestral? La distribución muestral de un estadístico, que puede ser X barra, que puede ser P, gorrito, bueno, más bien, es la distribución de probabilidad de los posibles valores del estadístico que se produce cuando las muestras aleatorias de tamaño n se dibujan repetidamente de la población. Repetida, de manera sucesiva o a largo plazo, podríamos decir. Entonces, si ustedes se imaginan, no, tenemos a la población aquí, este circulito a mí que me está saliendo tan bonito, y yo puedo seleccionar una muestra, ¿no? Esta es una muestra posible, ¿sí? Pero en otro mundo yo puedo seleccionar otra muestra, y en otro mundo yo puedo seleccionar otra muestra, y así sucesivamente, ¿no? Voy a poder sacar cierto número específico de muestras dependiendo del tamaño de la población y el tamaño de la muestra, ¿no? ¿Se acuerdan de cuántas maneras puedo arreglar el librero y esas cosas? Podríamos calcular cuántas son, ¿no? Entonces, esta muestra 1, ¿no? Si yo aquí hago las operaciones, voy a tener una X barra, ¿no? Para esta muestra 2, como hay elementos diferentes, voy a tener otro valor de X barra, ¿no? Y así sucesivamente. En el mundo real solo vamos a sacar una muestra, una sola, pero pues como es al azar, no sabemos cuál nos salió, ¿no? Entonces, si nosotros dibujáramos todas estas X barras, podríamos establecer esto, ¿no? Podríamos decir que tienen una distribución y ordenar todas las X barras, como hacíamos con cualquier variable, y nos vamos a dar cuenta, además, que, y después vamos a hablar de esto, que esto va a tener esta forma de campana de Gauss, y va a estar centrada justamente en la media de las X barra, que va a ser igual a mu, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos, o sea, una vez que nosotros tenemos una sola muestra, no sabemos si es la muestra que está y que coincide o la muestra que está a la izquierda, a la derecha. Vamos a tener que utilizar probabilidades para tener información, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio para que esto quede claro, ¿no? Vamos a hacer nuestra población, o sea, de nosotros mismos. Vamos a hacer 5 grupos y vamos a seleccionar al azar una muestra de tamaño 10. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la siguiente fórmula. Y a ver, ustedes, aquí les he escrito, porque como me dijeron en ese Jamboard que las fórmulas les dan miedo, entonces yo aquí intenté como poner la fórmula como explicadita. Entonces, del total de alumnos que llenemos la encuesta, la van a dividir entre 10, ¿sí? Ese valor A lo van a redondear, ¿no? Y van a tomar un número azar entre 1 y A, ¿sí? Y ahí van a empezar su muestreo, ¿sí? Esto es lo que llamamos un muestreo sistemático de cierto valor en cierto valor. Y van a ir seleccionando, o sea, si a ustedes les sale, por ejemplo, con esta fórmula aleatoria que pueden sacar en Excel, van a sacar un valor, por ejemplo, si les da 5, van a poner aleatorio 1,5, ¿no? Y entonces ahí ustedes van a ver, incluso en el Google Sheets van a ver que esto se va a ir refrescando y refrescando porque es completamente aleatorio, es inestable. Y el primero que les salga, ¿sí? Entonces dicen 5, entonces 5 más el número que les dé acá y van a ir hasta que ustedes lleguen a 10 personas del tamaño de la muestra.
Igual ahorita cuando estemos en grupo vamos a ir. Entonces, vamos a ir a nuestro Excelito. Estadística aplicada. Ahí está. Y entonces, aquí en la primera hoja, van a poner como su nombre y su altura y su género, ¿no? Para tener una basecita con la que vamos a ir trabajando a lo largo de la clase. Y aquí hay 5 pestañitas que corresponden a la muestra. Acá les voy a pegar justamente las instrucciones para que no se pierdan. Y voy a hacer los grupos y vamos a trabajar hasta el final de la clase, viendo que ustedes seleccionen esa muestra. Una vez que ustedes hayan seleccionado de manera aleatoria esa muestra, vamos a ver esos X barras que ustedes encuentren y y ahorita que nosotros terminemos de llenar, yo voy a calcular la mu y ustedes van a ver qué tanto su X barra se aleja de la mu, ¿sí? Entonces aquí vayan poniéndome su nombre y su altura. Ya no puse edad porque siempre salgo de outlier y bueno, la altura sé que más o menos se comporta como una normal. Y voy a dejar aquí, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, cuando ya todos hayan llenado. Así que porfa, llenen por ahí eso. Están tímidos. ¿Puede mandar el link otra vez, por favor? O no lo veo. ¿No? Es que lo mandé a los que estaban en la sala de espera, pero no hay sala de Gracias. espera. Y yo, centímetros, no metros. Y van. No borren a sus compas.
Alguien se cayó. Pueden poner un seudónimo si no quieren poner sus nombres, pero con que tengamos un identificador único, está bien. Ahí está, somos 37 en la sala. Vamos a ver cuántos datos tenemos. Voy a poner el mío aquí para... Soy chiquitita y soy mujer. Ahí está. Vamos a ver, voy a borrar los espacios vacíos para ver cuántos tenemos y que sea más fácil para ustedes también seleccionar las muestras. Tenemos 35 y somos 37 en sala. Entonces, si hay alguien que no puede escribir sus datos, nos los puede pasar por chat para que tengamos los 37, ¿no? Si, por ejemplo, somos 37, ¿no? Tendríamos que dividir, aquí decimos 37 entre 10, ¿no? Este valor 37 entre 10 va a ser igual a 3.7, que más o menos se aproxima a 4, ¿no? Entonces, ustedes tendrían que elegir, y esto lo va a hacer el aleatorio. Entonces, ustedes, el primero que les salga va a ser aleatorio entre 1 y 4, ¿no? Si, aleatorio entre, perdón. Aleatorio entre 1 y 4. Entonces, de aquí es 2. Si ustedes ven, me vuelvo a poner y sale otro, ¿no? Entonces, a partir de ese número yo tendría que elegir al segundo, que es Andrea, ¿no? Y luego sumar 10 y así, ¿no? Entonces, este sería el primer seleccionado. Ven, hoy se me cambió a 1. Entonces, ustedes solo tienen que elegir el y luego voy a ir sumándole 10 a este valor y este sería el segundo. Y así sucesivamente hasta que terminen 10. Pero ustedes dejan fijo su aleatorio y ya. Y voy a sacar aquí el mu. En realidad somos 35 porque parece que no todos contestaron, entonces, pero igual se queda como en 4. Lo vamos como a aproximar. Y voy a sacar aquí nuestro promedio y voy a abrir las salas, ¿no? Y vamos a trabajar hasta el final de la clase en las salitas. Ustedes entonces seleccionando, hay un componente aleatorio que proviene justamente de esta fórmula, que nos valida que nosotros después podamos utilizar estas estimaciones para hacer intervalos de confianza, pero ahorita es para que ustedes vean que vamos a tener muestras diferentes a lo largo de los grupos, espero, a menos que los aleatorios se pongan loquitos, que es probable que pase, ¿no? Entonces, voy a hacer los grupitos, voy a hacer hoy sí, además con otro componente aleatorio, hoy sí, no va a haber que ustedes lo escojan, sino que vamos a hacer 5 grupos aleatorios y vamos a trabajar hasta el final de la clase. Sí, claro, Samantha.
Con gusto. Déjanoslos en el chat, Samantha, y lo ponemos. Voy a apagar la grabación.